dice: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Aleluya. 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 El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de la Santa Cruz. En Latinoamérica, en muchos países de Latinoamérica se celebra este día la Santa Cruz. No sé en México si es la tradición. Lo que hacíamos en El Salvador era, se ponía afuera en un patio la cruz y se ponía alrededor fruta. Se llenaba todo aquello de fruta, no sé por qué. Y no recuerdo si la comíamos también, pero ahí quedaba la fruta. Pero es una tradición muy bonita. Ya voy a explicar. Aquí en los Estados Unidos se celebra hoy la fiesta de Felipe y de Santiago el Menor, apóstoles. En Latinoamérica se celebra mañana. Pero para nosotros, como católicos, digamos, independientemente lo que celebremos, yo me quiero enfocar en lo importante de la cruz. Primero hablemos de la devoción. Fíjense, les voy a contar según la historia. Dice que en el siglo IV Constantino, ¿verdad?, tenía que enfrentar una terrible batalla contra el perseguidor Magencio. Y en la noche, él no era creyente, y en la noche anterior tuvo un sueño que vio una cruz luminosa con los aires y escuchó una voz que le decía: con este signo vencerás. Entonces al día siguiente mandó colocar la cruz en varias banderas de los batallones y exclamó: confío en Cristo, en quien cree mi madre Helena. Era la reina Helena, ¿verdad? ¿Qué nombre dije yo al principio? Pero no dije Helena, ¿verdad? ¿Cuál? Bueno, pues entonces el grito era: confío en Cristo, en quien cree mi madre Helena. La victoria fue total de Constantino, llegó a ser emperador y dio libertad a los cristianos. Entonces, porque lo que la historia narra, que fíjense qué bonita la historia. Santa Helena, la madre del emperador, pidió permiso a su hijo, ¿verdad? Porque él no era creyente, para ir a buscar la cruz. Y fue a Jerusalén a buscar la cruz en la que Cristo murió. Después de muchas excavaciones encontró 3 cruces, Santa Helena, y no sabía cómo distinguir cuál era la cruz de Jesús. Así es que llevaron a una mujer que se estaba muriendo para que al tocarla vieran que, bueno, si era la cruz de Jesús se iba a curar. Así es que la señora, bueno, la persona que llevaron,
comenzó a tocar las cruces y cuando tocó la primera se agravó más y la segunda también, la enfermedad se mantuvo pero se puso peor. Y entonces cuando ella llega a tocar la tercera cruz, el madero, inmediatamente se sanó. Entonces Santa Elena pues y dedujeron que era la cruz de Cristo, y según la historia, con el obispo y los fieles llevaron esa cruz en procesión por todas las calles de Jerusalén. Dice que en el camino había una mujer viuda que llevaba a enterrar a su hijo, por lo que acercaron la cruz al fallecido y éste resucitó. ¿Qué les parece? Por eso es que se celebra hoy el Día de la Santa Cruz en Latinoamérica, pero también en Jerusalén los judíos tienen esta celebración. Fíjense qué interesante, los judíos no consideran a Cristo como el Mesías, pero sí celebran el triunfo de la cruz también. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa para nosotros la cruz? ¿Perdón? Las pruebas, dice. ¿Qué más? Que la salvación, que alguien, cuando estamos en las pruebas, pues sentimos la ayuda de nuestro Señor, que no estamos solos. ¿Qué más? El amor. Miren, todas las opiniones que tengan son muy valederas y es cierto. Pero el símbolo de la cruz es el símbolo del dolor, el símbolo de Cristo, de que Él murió, pero la muerte de Él era la redención para nosotros, ¿verdad? Es bonito, este es de los evangelios más preciosos, cuando dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que todo el mundo se salve por medio del sufrimiento de la cruz. Y cuando yo pregunto, ¿qué es la cruz? ¿Qué significa la cruz para nosotros? Significa unirnos en el dolor del crucificado. Significa unirnos en esa pasión de Cristo. Ustedes sabían que Cristo no quería sufrir, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando está en el huerto, Él le dice, porque de acuerdo a los teólogos, ¿verdad?, de repente Cristo comienza a sudar sangre. De acuerdo a los teólogos, es cuando Dios le revela a Él la manera que iba a morir y todo el sufrimiento que iba a tener. Entonces por eso es que suda sangre del terror que tenía. Y el Señor le dice, yo no quiero esto, pero que al final, que no se haga mi voluntad, sino es la tuya. Dios no le dio algo a Cristo, no le dio este sufrimiento que Cristo no pudiera soportar. Fue terrible, por supuesto que sí. Pero esa misma imagen quiero que nos quedemos nosotros. Que en los sufrimientos debemos de pensar que Dios permite los sufrimientos para nuestra santificación. Y Dios permite aquellos sufrimientos que sabe que nos van a purificar, que nos van a purgar, digámoslo así. Pero no permite un sufrimiento mayor a nuestras fuerzas. Lo que pasa es que nos vemos tan débiles por la falta de fe y la confianza con el Señor. La cruz no es el último momento de nuestra vida. Es un tiempo de transición. Ahí no termina todo. No hay una resurrección si no hay una cruz. No hay un milagro si no hay un problema. Entonces debemos de pensar en eso y en la confianza del Señor. Y cuando vemos a Cristo crucificado, es un símbolo de ese amor inmenso de Dios. Por eso es que lo tenemos los católicos, por eso es que nosotros mantenemos los crucifijos con el Cristo crucificado, para que nos recuerde el amor inmenso de Dios para nosotros. Hay muchas personas que argumentan
que ustedes los católicos todavía no tienen a Cristo crucificado. Es que es una representación para que recordemos que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. No sé qué cruz estarás pasando en este momento. Puede ser una cruz familiar, una cruz matrimonial, una cruz de enfermedad, una cruz económica, no lo sé, no lo sé. Pero no es el final de la historia, no ha terminado ahí. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que pensar que esa cruz Dios la permitió para unirnos en ese dolor con Jesucristo, con su Hijo Jesús. Muchos amamos a Cristo, creo que todos aman a Cristo, incluso aquellos que no son católicos, pero no muchos queremos abrazar la cruz de Cristo. Y la cruz es un regalo de Dios, veámoslo así. Interesante, saben que los discípulos, que eran los que el Señor escogió, y hay un evangelio que dice, ahora ya no los llamo sirvientes o servidores, sino que mis amigos. ¿Se acuerdan de ese evangelio? Y que amigos, porque al llamarlos les permitió a ellos también experimentar el martirio. Todos excepto San Juan murieron martirizados. Así es que cuando estemos pasando oscuridad y dolor, pensemos en eso, pensemos en ese amor inmenso de Dios que nos ha permitido experimentar el dolor para nuestra redención.